Semana Santa, no. Se hizo porque nosotros estamos subordinados, ustedes y yo, estamos subordinados a este contenido programático. Bien. Entonces yo quise enviarle el taller en Semana Santa, no para que lo hicieran esa semana necesariamente, sino para que tuviera más tiempo. Que enviarlo hoy, por ejemplo, enviarlo hoy y que lo entregaran el sábado, iba a ser mayor presión, ¿no? Bueno, entonces nos dicen, encuentren los máximos o los mínimos, es decir, nos dicen encuentren los extremos relativos de esta función f, bien, de dos variables. Y nosotros hasta ahorita no sabemos nada de hallar extremos. Solo tenemos una opción, calcular el gradiente de esto, igualarlo a 0. Es decir, hallemos la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y la igualamos a 0 a ver si encontramos los puntos críticos que son los candidatos a máximo o mínimo. ¿Cuánto da esta derivada parcial con respecto a x? Bueno, un tercio que está aquí pasa a multiplicar con el menos que está acá, queda menos un tercio de x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? Elevado a la que. Cuando uno deriva, el exponente pasa a multiplicar y le resta 1, ¿cierto? Un tercio menos 1 es igual a menos 2 tercios. ¿Sí o no? 2 tercios. Por la derivada interna ahorita, estoy derivando con respecto a x, entonces por 2x. ¿Cierto? Porque estoy derivando este x cuadrado. ¿Esto cómo se puede escribir? Como aparece un exponente negativo ahí, aparece elevado a la menos 2 tercios, usted puede escribir así. Usted puede escribir un 2x acá arriba. Y acá abajo esto es lo mismo que tener raíz cúbica, ¿cierto? Porque aquí tenemos un índice aquí, el 3. Raíz cúbica de x a la 2 más y a la 2. Y eso está elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esto queda con un signo menos por acá y esto está elevado al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Por qué lo escribí así? Porque esto nos está diciendo ya que esta función no se puede evaluar en qué punto. Esta derivada parcial. ¿Qué punto no la puedo evaluar? Porque se indetermina. ¿En 0? En 0, ¿cierto? ¿Y nosotros qué sabemos? A ver, según la definición de punto crítico, un punto es crítico si la derivada parcial evaluada en él es 0, las dos derivadas parciales se anulan, o en su defecto no se puede evaluar. Entonces, en este caso estamos en la condición 2. Esa derivada parcial, como usted bien ha dicho, no se puede evaluar en el punto 0, 0. Entonces, 0, 0 es un punto crítico. Ya, eso es un punto crítico. 0, 0. ¿Listo? Si calculamos la derivada parcial con respecto a y, sería tal cual lo que hicimos aquí. Sería lo mismo porque es que esta función es simétrica. Y intercambiamos el papel entre x y y, intercambiando papeles. Esa derivada parcial con respecto a y me va a dar 2y aquí, ¿no? Y aquí me va a quedar un menos, ¿no? Y va a quedar la raíz cúbica de x cuadrado más y cuadrado a la 2. Entonces va a dar casi lo mismo, es una función simétrica. Y el índice 3, esto al cuadrado. La derivada parcial de f con respecto a y tiene el mismo problema, no se puede evaluar en 0, 0. Y es el único punto crítico. Entonces, nosotros nos centramos en este señor puntico aquí. Bien, él es el único candidato a hacer un máximo o un mínimo. ¿Listo? Falta un 3, Por las razones. ¿Cómo? ¿No falta un 3 que va multiplicando lo que va a la raíz? Un 3, sí, exacto, los dos. Falta un 3 aquí y un 3 aquí, que es de un tercio. Muy bien. ¿Listo? Pero el hecho aquí es que no se puede hablar de esas derivadas parciales en 0, 0, lo que implica que 0, 0 es un punto crítico. ¿Listo? Ahora, tenemos que determinar si es un máximo o un mínimo. Hasta el momento no tenemos no les he dicho el teorema que nos da la caracterización. Bien. Por el momento tenemos que hacer algunos argumentos analizando la función. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a ser un máximo o un mínimo? Miren esta función. La función es 1 menos
y esto que está aquí, la raíz cúbica de x cuadrado más y cuadrado. Esa función siempre le va a restar al 1 algo, ¿cierto? Va a ser 1 menos algo. Menos algo que siempre es positivo. O sea, esta función se puede escribir así. 1 menos la raíz cúbica. X cuadrado más y cuadrado, no importa el x o el y, como se están elevando al cuadrado. Eso que está dentro de la raíz siempre va a ser positivo. Por lo tanto, esa raíz cúbica siempre va a ser positiva. Entonces, al 1 le estoy restando siempre, en su defecto, algo mayor o igual que 0. Bien. Si lo evalúo en el punto 0, 0, ¿cuánto me da la función? ¿Cuánto da esa función evaluada f evaluada en 0, 0? 0. 1. 1. 1. Da 1, ¿cierto? Porque esta 1. raíz. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ese 1 va a ser un máximo o un mínimo? Un mínimo. Sería un mínimo. Un mínimo. máximo, ¿no? Porque miren que si usted lo evalúa en otro punto, eso le resta al 1. Le resta algo, lo hace más bajo. El único caso donde le resta 0, donde esto se anula, es en el origen, en 0, 0. Si ustedes cogen otro punto, siempre le va a restar algo al 1. Por lo tanto, esta función toma su valor máximo en 0, 0. 1 es su valor máximo. O sea, lo que yo estoy diciendo es que esta función siempre va a ser menor o igual que 1. Bien. Siempre va a ser menor o igual al valor 1. Y que es igual a 1 solamente en 0, 0. Por lo tanto, ese 0, 0 es un punto, es un máximo. Y de hecho es un máximo absoluto. ¿Ya? Es absoluto. ¿Por qué? Por lo que acabamos de observar. Para cualquier otro punto donde usted evalúe esta función, en su efecto se le va a dar positivo y le resto al 1 algo positivo. Lo hago más pequeño. Profe, y en el O sea, punto cuando x sea igual a menos y. cuando x sea igual a menos y, Sí, o sea, por ejemplo, el punto 1 menos 1, ahí no se anula también. Ah, no, no se porque anula. es al cuadrado. Exacto. Entonces, si usted lo evalúa en menos 1, claro, si le da al cuadrado y vuelve a dar positivo, entonces no hay problema. ¿Listo? O sea, esto siempre va a ser positivo o 0. La única forma de que esto, x cuadrado más y cuadrado dé 0, es cuando las dos coordenadas son 0. Bien. Entonces, aquí encontramos 0, 0, que viene siendo un máximo absoluto. ¿Cómo descubrimos ese punto? Calculando el gradiente de la función y notando que ese gradiente no se puede evaluar en 0, 0, porque es indeterminado aquí. Entonces, en ese caso decimos que es un punto crítico y que es el candidato, pues, a hacer máximo y mínimo, y hicimos ese análisis, ¿no? Bueno. Entonces, el ejemplo. Y miren esta función, la que acabamos de encontrar, tiene esta gráfica. Bien, es como un disco. Es un disco o una copa, ¿no? Mírenla aquí, la máxima altura que ella toma es 1, 1, y de ahí se expande hacia abajo, ¿no? Hacia el menos infinito. Bien. Ahora miren que esta función, yo no puedo definir la recta tangente en ese punto, porque es como un pico, y una función que tiene pico no es, la derivada no existe. Es decir, si ustedes recuerdan de cálculo diferencial, funciones así no tienen recta tangente aquí, porque es un pico. Es decir, la recta tangente como que no se puede equilibrar ahí, no hay recta tangente. Cuando una curva es suave, así, que sube y baja suavemente, estas funciones sí son diferenciables en todos sus puntos, ¿no? Cuando hay picos, no. Entonces, en ese caso ocurre eso. Por eso el gradiente de la función no está definida en el punto. Bien. Yo no puedo trazar un plano tangente a ese punto, que por ser un pico no existe. Hay infinitos planos tangentes. Entonces aquí estamos, ¿no? Entonces, por la observación que dijimos, es un máximo relativo. Aquí dice que es relativo, pero en realidad por la gráfica que ya vemos es absoluto. Es más aún, es absoluto.
¿Qué otro ejemplo hay por aquí? Entonces, ya no hay más. Y nos vienen a hablar sobre el criterio de las segundas derivadas. Bien. ¿Ese criterio en qué sentido va? Bueno, ese criterio va en el siguiente sentido. Nosotros ya sabemos que si nos dicen encuentre un máximo o mínimo relativo de una función, tenemos que buscar el gradiente, calcular el gradiente de igualar a 0 o verificar que el gradiente no se puede hablar en algún punto, como en el ejemplo anterior. Bien. Pero realmente esto es lo que uno hace siempre. Calcular el gradiente de la función e igualar a 0, que es lo mismo que decir, como empecé la clase, ¿no? Igualar las derivadas parciales a 0. Entonces, cuando uno hace esto y resuelve este sistemita, aquí siempre le va a quedar un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? X y Y. ¿Quiénes son las dos ecuaciones? Pues esta es una. Esta es la otra ecuación. Bien. Ese sistema puede tener solución única o no tener solución o tener varias soluciones, ¿no? Porque es que esta ecuación que me puede dar aquí no necesariamente lineal, puede ser cuadrática. Entonces puede tener más de una solución. ¿Listo? Entonces nosotros, al hacer este proceso, llegamos aquí. Encontramos los candidatos, los que llamamos puntos críticos. Y el asunto, o el teorema que vamos a ver a continuación, nos va a decir, ese punto crítico es que un máximo, un mínimo. No vamos a tener que recurrir a ese tipo de análisis que hicimos en los dos ejemplos anteriores. En el primer ejemplo se completó cuadrados. No hice todas esas cuentas, no es necesario. Y en el segundo ejemplo, pues hicimos ese análisis, ¿no? Que se le restaba al 1, le estaba restando algo que siempre era positivo, etc. Pero no todas las veces vamos a poder hacer un análisis así. Bien, son casos muy puntuales. Entonces, aquí es donde viene el siguiente teorema. Entonces, el de las segundas derivadas parciales. Caracterizar. Usando derivadas de segundo orden. Y esto tiene un paralelo total con lo que ustedes aprendieron en el curso de cálculo diferencial. Ya. Yo siempre confundo M con N. ¿Por qué? Porque ustedes cuando estudiaron cálculo diferencial, que ustedes hallaban los máximos y el mínimo de una función, ¿cierto? Ustedes derivaban, igualaban a 0 y encontraban X. Entonces decían, bueno, ese es un punto crítico, puede ser máximo, mínimo. Y después calculaban la segunda derivada de la función. ¿Recuerdan? Y usted decía, no, pues esta función va a ser, esa derivada dio positiva o dio negativa. Entonces quiere decir que la función es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces si ustedes tenían un punto crítico y la segunda derivada era positiva, que era cóncava hacia arriba, un comportamiento así, entonces era un mínimo. Si era cóncava hacia abajo, pues era un máximo, ¿no? Un análisis así ustedes hacían en cálculo diferencial, ¿cierto? ¿Se me confirma o no? Hace como un año, ¿no? Cuando comenzó la pandemia. Mejor dicho, ustedes vieron esto virtualmente también. De pronto alcanzaron a ver una clase presencial, unas 4 clases. ¿Es cierto que ustedes hicieron algo así? Bueno, entonces la idea aquí, Sí, señor. la idea aquí es lo mismo. Eso. La idea aquí es lo mismo. ¿A qué me refiero? Pues cuando encontremos los puntos críticos tenemos que caracterizarlos. ¿Cómo así que caracterizarlos? Pues decir si es máximo o mínimo. O punto silla. Ya definiré qué es punto silla. Bien. Entonces, en ese sentido va el siguiente teorema. Y es este teorema importante. Bien, de esta sección 13.8. Este que está aquí. Bien, entonces enseguida lo interpretamos, porque todavía no sabemos qué es un punto silla. ¿Listo? ¿Y un punto silla qué es? Vamos a ver.
Consideren esta superficie, que es la gráfica de esa función de dos variables. ¿Ya? ¿Qué función de dos variables es esta? Miren, y cuadrado menos x cuadrado. Si ustedes usan GeoGebra o Desmos online, eso les da como una silla de montar caballo. Bien, aquí está la buena silla de montar caballo. Entonces aquí, justo aquí donde uno se sienta aquí, en ese punto, tenemos un comportamiento muy particular. Bien, porque miren, si ustedes se acercan a ese punto, piensen en los caminos de nuevo. Piensen en un punto por aquí y en un camino. Ustedes pueden acercarse por un camino, que es este que estoy señalando aquí. Bien. Si quiere hago un zoom mayor. A ver. Para entender este concepto de punto silla, tiene que ver con esta silla de montar. Entonces ustedes pueden acercarse a este punto aquí donde intersectan estos ejes de dos formas. Pueden acercarse siguiendo estas curvas, ¿no? Y en ese caso ese punto viene siendo como un mínimo, ¿no? Que la curva viene bajando y después sube. O pueden acercarse por estas curvas de acá. Va subiendo y luego baja. Entonces, de acuerdo al camino por donde usted se acerque, el punto va a tener esa característica de que va a ser un máximo o un mínimo. Bien. Si lo vemos en la curva, ¿ya? Entonces, esa característica de un punto es la que decimos que, o a esos puntos así, le llamamos punto silla. Bien. Entonces, un punto silla no es ni máximo ni mínimo. Bien. Porque él depende por dónde me acerque. Si me acerco por medio de alguna curva, si me acerco con alguna curva particular, vuelvo y repito, entonces lo veo como un mínimo. Pero si me acerco con otra curva, lo veo como un máximo. ¿Y es Entonces ahí ya solamente tenemos para las funciones con que tengan esa forma? Sí, exactamente para ese tipo de funciones. Bien, que tienen esa forma, una silla. Bien. Entonces, de hecho, el teorema que vamos a ver a continuación es un teorema muy potente porque no solamente caracteriza máximos y mínimos, sino que además distingue entre puntos silla. O sea, que hace todo el trabajo. Entonces, esta sección, para resumirla ya, en realidad es este teorema y lo que hemos venido haciendo de calcular el gradiente igualar a cero. ¿Ya? Algo como mecánico. ¿Dónde podrían ocurrir problemas? Pues, por ejemplo, resolviendo este sistema de ecuaciones, buscando los puntos críticos. Aquí hay que tener una pericia para resolver este sistema. Y luego de encontrar los puntos críticos es aplicar el teorema que vamos a ver a continuación para caracterizar los puntos. Y listo. De resto, no hay nada nuevo aquí. Bien. Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, pide continuidad en la función, ¿no? Y en sus derivadas parciales. Entonces, es este el teorema importante. Dice, si una función con derivadas parciales continuas, con segundas derivadas parciales, se refiere a derivar dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a y, eso da continuo, y las mixtas también. En una región abierta que contiene a este punto AB, que este punto AB que está aquí es el punto crítico que vamos a encontrar en el primer paso. Nosotros primero hallamos este punto crítico que satisface pues que el gradiente ahí da cero, satisface estas dos ecuaciones. Bien. Y ahí ya viene la parte fuerte del teorema. Dice, para buscar los extremos relativos, considérese esta cantidad. Bien. Esta expresión. Esto es como una función también. En este caso, esas funciones está evaluada en el punto AB, entonces eso es un número. Bien. Y mire que aquí aparecen involucradas las derivadas parciales de f con respecto a x, las dos derivadas de f con respecto a y aquí está la mixta. Bien. Si esa cantidad, ese numerito, es positivo, y esta derivada parcial con respecto a x de segundo orden es positiva, entonces tiene un mínimo.
Ya, eso es lo que establece el teorema. Si D es positivo y la derivada parcial de segundo orden con respecto a X negativa, usted tiene un máximo. Y si la cantidad D, esta que usted calculó aquí, es negativa, inmediatamente concluye que es un punto silla. Y esta Profe, cantidad de... Sí, ahí es calcular la segunda derivada con respecto a X y evaluarla en el punto AB. exacto, en el punto crítico que usted ya encontró antes. Ujú. Ah, listo. Y si D es 0, el criterio no decide, es decir, el teorema no da respuesta sobre ese punto AB, sobre ese punto crítico. No dice nada. El criterio no es concluyente. Bien, pero generalmente casi todos los casos se encajan en estos primeros tres. ¿Listo? Entonces es un criterio sencillo y que tiene que ver, ese criterio lo podemos resumir en una fórmula, miren. Ese criterio acá, digámoslo así, tenemos que hallar D, y ese D se calcula así, miren. F, X, evaluaban el punto crítico por F, Y, que es la segunda derivada de F con respecto a Y, evaluaban el punto crítico menos F, la mixta, XY, evaluaban el punto crítico y elevado al cuadrado. Bien, con conocer eso, ya usted viene y mira el teorema 13.17 y mira si ese D es positivo o negativo. Si es negativo es punto silla. Si es positivo tiene que mirar cuánto da Fxx evaluado en el punto. Ya. Si es positivo, si D es positivo y este Fxx también, entonces un mínimo, etcétera, ¿no? Como ustedes están trabajando online, el día del examen ustedes pueden ver el libro, ¿sí o no? Y lo colocan aquí, están en esta pantalla. Y ahí usan la tabla. ¿Listo? Entonces no hay problema por usar el resultado. Ustedes pueden leer el libro durante el parcial. Porque yo como me voy a dar cuenta que están viendo ustedes en la pantalla, ¿sí o no? Además no es problema. Leer un libro no. Si estuviéramos presencial, yo dejaba el libro abierto. Ahora, si dicen que no en la universidad, pues no, pero yo no le veo problema. Bien, entonces ahorita sí, nos quedan unos 20 minutos. Hagamos un ejemplo donde apliquemos todas esas técnicas. Bien. A mí me parece que todos los casos son iguales. O sea, hacer este de aquí o cualquier otro es lo mismo. Es un proceso que me parece a mí es un algoritmo. Entonces vamos a escribir esta función y resolvamos todo el ejercicio. ¿Listo? Entonces es menos x al cubo más 4xy menos x al cubo 4xy. Creo que es más 2y más menos 1, ¿cierto? Más 2y. Es menos 2y cuadrado más 1. Ah, bueno. Menos 2y cuadrado más 1. Bien, esta es la función de dos variables y veamos qué nos dice el libro. Que hagamos qué. Dice aplicación del criterio de las segundas derivadas parciales, identificar los extremos relativos. Entonces, miren, usan la palabra identificar. Entonces hay que encontrar los puntos críticos y decir, este señor es un máximo, un mínimo o un punto silla. Bien. Bueno, este ejercicio yo no lo... Aquí está la respuesta. Vamos a ver si nos da igual. Entonces vamos a hacerlo aquí entre todos. Bien. Profe, Entonces y lo primero que hay que hacer... la única forma de Sí. saber si es relativo o absoluto es con la gráfica. No, la única forma... no necesitamos saber la gráfica. Para eso tenemos el teorema 13.17. Ya es el que nos... Porque, claro, es una buena pregunta. Nosotros no tenemos acceso a estas gráficas.
Por lo menos si estamos enfrentándonos a este problema con un lápiz y un papel, sin acceso a la tecnología, pues no podríamos analizar aquí siquiera. Nosotros vamos a usar solamente este teorema, ¿bien? Que es el que nos va a caracterizar o identificar los puntos críticos. Bien, necesitamos conocer la gráfica en principio. Entonces, primer paso, tenemos que buscar los puntos críticos, ¿no? Calcular la derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y, e igualar a 0. Y resolver el sistema de ecuaciones que resulte. ¿Cuánto es la derivada parcial con respecto a x? Bueno, menos 3x2. ¿No? Aquí pues derivo con respecto a x, eso me da 4y. Bien. Y listo, ¿no? Lo demás se anula porque estoy derivando con respecto a x. Con respecto a y, ¿cuánto me da? Bueno, esto se hace 0. Derivo con respecto a y. La derivada de y es 1, entonces me quedan 4x por aquí. Y acá me queda un menos 4y. Y esto tengo que igualarlo a 0 para encontrar los puntos críticos con los cuales usar el teorema 13.17. Bien. Entonces aquí el asunto es resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Voy a cerrar aquí entre corchete. Tal vez ahí es donde voy a resultar algún trabajo. ¿Listo? ¿Cómo lo resuelvo? Aquí podemos ponerle nombre a estas ecuaciones. Digamos que esta es 2, esta es 1. Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, darme cuenta de algo. Que de la ecuación 2, ese 4y lo puedo pasar al otro lado y darme cuenta que 4x es igual a 4y. ¿Cierto? Es decir, que y es igual a x o x igual a y. ¿Sí o no? Entonces ya usé la ecuación 2. Y como y es igual a x, puedo sustituirlo acá. Y la ecuación 1 se me transforma en lo siguiente. Usemos la ecuación 1, entonces me queda que menos 3x cuadrado más 4y, pero resulta que y es igual a x por la ecuación 2. Entonces más 4x es igual a 0. Bien. Y aquí es una ecuación cuadrática. Bueno, hay dos formas. Usar fórmula cuadrática para encontrar x, tendrá dos soluciones. O simplemente factorizar. Aquí puedo sacar factor común x. Y esto me queda así. Me queda menos 3x más 4, ¿cierto? Saqué factor común x igual a 0. Bien. Y nosotros sabemos que si dos números se están multiplicando y da 0, quiere decir que alguno de ellos es 0. Por lo tanto, esta multiplicación aquí implica que o x es 0, ¿sí? Porque 0 por el resto da 0, o que lo que está en el paréntesis es 0. Y si yo quiero despejar aquí esto, ya, ¿con qué valor de x se anula ese paréntesis? Eso se anula con x igual a... ¿Cuántas tercios? 4 tercios. Exactamente. Solo simplemente despejar. Bien. Por lo tanto, como estamos diciendo que y es igual a x, entonces tenemos ya dos puntos críticos. La coordenada de x siendo 0, coma, o la coordenada siendo la coordenada de x siendo 4 tercios. Pero por esta condición aquí, y es igual a x, y x es 0, y también. Y si x es 4 tercios, pues y también. Entonces tenemos pues dos puntos críticos. Bien, los dos candidatos a ser máximo o mínimo. Profe, y x igual a 0, pero y igual a 4 tercios, ya no se puede. No. No, porque si x lo vamos haciendo por pasos. Si x es igual a 0, entonces yo uso esta ecuación de acá. Concluyo que y es 0. Esa es una opción. O si x es 4 tercios, entonces y es 4 tercios también. Bien.
Entonces tenemos los puntos críticos y vamos en esta parte. Miren. Ahora tenemos que usar el criterio de las segundas derivadas, ¿no? Entonces estamos aquí, miren. Y igual a x, y igual a 0. Bien. Vamos a usar el criterio, pues. Quedan 3 minutos y 30 segundos. Entonces, ¿qué dice el criterio? Que calculemos D. Que miramos si es positivo o negativo, etc. ¿Quién es D? D es esta cantidad. Lo que acaba de escribir hace un momento. Fxx por Fy menos Fxy al cuadrado. ¿Sí? Evaluado pues en cada uno de los puntos críticos. Entonces, vamos a hacer eso aquí en esta esquina. Calculemos esas derivadas de segundo orden, etcétera. Bueno, aquí ya tenemos las primeras, las de primer orden. Y aquí concluyo que si derivo de nuevo con respecto a x, eso me va a dar menos 6x, ¿cierto? Y si acá derivo de nuevo con respecto a y, entonces eso me va a dar menos 4, ¿sí? Constante. Y también, para hallar la mixta, aquí tengo con respecto a x, si derivo con respecto a y, calculo esta derivada mixta, que la necesito también. Que da 4. Bien. ¿Listo? Entonces ya podemos armar aquí. Entonces, ¿cuánto me da D en el primer caso? Es decir, cuando consideramos el punto crítico 0, 0, este de aquí. Entonces, si evaluamos Fxx en este punto 0, 0, x vale 0, entonces me daría 0 por Fyy, que me dio menos 4. Entonces, 0 por menos 4 menos la derivada cruzada elevado al cuadrado. La derivada cruzada dio constante, 4. Si lo evalúo en 0, 0, pues sigue dando 4. Y al cuadrado da 16. ¿Sí? Entonces D dio 16, dio menos 16 en este primer punto crítico. En 0, 0. Bien. Como D es negativo, ¿qué dice el criterio? Que si D es negativo, entonces el punto es un punto silla. Bien, aquí está. Entonces es este punto acá que vemos en la gráfica. ¿Listo? Si hacemos el mismo proceso, pero con 4/3, ya sabemos que Fy es menos 4 constante. Y si esa función la evalúo en 4/3, ¿se acuerda que era menos 6x? Si la evalúo en 4/3, sería menos 6 por 4/3, da menos 8, ¿no? Este que está aquí. Menos la derivada cruzada que nos dio 4. Miren acá. Entonces, miren, al hacer esa cuenta, eso da 32, menos 16 da 16. Dio positivo. Y como la xx es negativo, concluimos que el punto es un máximo relativo. Bien, de acuerdo al criterio.